una intervención más directa, ¿no? Con los corredores y demás. Y bueno, como él, soy licenciado en Actividad Física del Deporte. En su día competí, hace ya 7 años que me retiré de la competición, hasta llegar hasta el último año sub-23. Y bueno, precisamente lo que quizás se me daba mejor, que era la técnica, es lo que ahora me apasiona más, sobre todo el estudio de esta y en un futuro, ¿por qué no?, poder liderar algún tipo de investigación sobre técnica del mountain bike, ¿no? Que como ahora veremos, es un ámbito que está muy corto de investigación y que requiere nuevos avances a partir de la ciencia para que se desarrolle, ¿no? He titulado esta charla de lo consciente a lo inconsciente, ya que, bueno, es como realmente aprendemos cualquier patrón motor. Primero es consciente, mediante mecanismos a través del cerebro, y luego se hace inconsciente, ya la información no llega al cerebro, sino que directamente pasa por el cerebelo y las cosas se hacen muchísimo más rápido, ¿no? Como la primera vez que cortáis una patata o cuando lleváis 1000 patatas cortadas, ¿no? Ya no es exactamente lo mismo, sino que ya lo hacéis mucho más rápido y mucho mejor, de forma más precisa, ¿vale? Entonces, para empezar, creo que lo importante es tener muy claro cuál es el concepto de técnica, ¿vale? Para ello, primero vamos a ver en general qué es la técnica deportiva y después de manera específica qué es o qué aspectos conforman la técnica del mountain bike, porque ya veremos que no hay un concepto redactado claro, más allá que libros divulgativos que no se basan en la ciencia. Por lo tanto, no podemos agarrarnos a ellos para dar un concepto de técnica claro, ¿no? Entonces, empezando por técnica deportiva, tenemos una serie espérate, porque no veo mi propia pantalla. Ahí, ya está. Hablando de técnica deportiva, he cogido un consenso que hay del profesor Javier Bermejo Frutos, que lo tenéis colgado en la página web de Dialnet, ¿vale? Si queréis, todo este tipo de cosas que vaya sacando, os las puedo pasar por privado, ¿vale? Resulta de que, bueno, él lo que hace es una recopilación de todas las definiciones de técnica deportiva que se han ido dando a lo largo de los años, desde hace muchísimos años hasta el presente, ¿no? Aquí solamente he puesto unas pocas y a la derecha, si os fijáis, he puesto una que me parece la más correcta y que precisamente no es la más nueva, sino que es de 1985, de Weineck, ¿okay? Que nos dice, básicamente, lo podéis leer todo, que es un conjunto de procesos desarrollados para resolver un problema motor de la forma más racional, ¿vale? Cabeza y económica, que conservando sus caracteres fundamentales es susceptible de ser adaptado a las características individuales del deportista. ¿Okay? Bueno, a ver si os puedo ver de nuevo. Ahí, vale. Es que prefiero veros un poquito qué cara me vais poniendo, no vaya a ser que vea cosas raras y se perdáis, ¿no? Que pues puede identificar un poquito si me vais siguiendo bien o no. Visto ese concepto de técnica general, podemos presumir, o no sé si os ha quedado un poco claro o no, se puede decir que la mayoría de deportes cumplen con esas premisas, ¿vale? Cuando tú ves a un futbolista utilizar un recurso técnico, ¿vale? Siempre va a tener un objetivo, por eso el tema de que sea racional, siempre va a intentar ser lo más eficiente posible, porque un partido no dura el momento en el que se hace la acción, sino que dura 90 minutos, va a intentar ser eficiente para luego poderlo volver a repetir. En el caso del mountain bike, exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, está muy ligado un concepto a otro, ¿no? En este caso, aquí lo vais a ver, que no está desarrollado en el mountain bike, sino que, y ya que no existe una técnica de mountain bike. Os pongo un ejemplo. Cuando se vais a la natación, vais a encontrar diferentes técnicas de nado, ¿vale? Esto es un poco controvertido. Si viniera aquí una persona de nado, me diría que existen modalidades de nado más que técnicas de nado, porque luego en el mismo crawl, sobre todo los que venís del triatlón, que sé que aquí hay gente del triatlón, en el mismo crawl no hay una biomecánica perfecta, sino que hay
gente que nada de una manera u de otra y ha sido realmente eficaz. No confundamos eficaz con eficiente, ¿vale? Y esto también os lo podréis ver en el ciclismo. No existe una técnica de pedaleo que sea la más redundante. Ahora mismo se basa en el pedaleo pistón, pero a lo mejor para según qué tipo de prueba, el pedaleo más eficaz puede llegar a ser otro, ¿vale? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre un 200 metros en pista que es de velocidad, donde tiras hasta de los pedales todo lo que puedes y más para conseguir la máxima producción de potencia, ¿vale? Y sin embargo vas al biomecánico con Javier Sola y te dice que por favor que no tires de los pedales, señor. Que no, que eso lo único que hace es dañar tu musculatura isquiotibial y que al final produce problemas. Muchos de vosotros habéis sufrido ese tipo de recomendación en vuestras carnes, ¿no? Porque entonces la cosa está en por qué no desarrollamos un concepto entre nosotros juntos de lo que sería la técnica del mountain bike, ¿ok? Es mi propuesta. Por eso ahora se van a abrir los micros para que antes de que yo explique en qué consiste o qué factores determinan la técnica del mountain bike, ver qué idea tenéis vosotros sobre la técnica mountain bike para así poderlo optimizar, ¿no? Porque seguramente habrá muchos que acertéis en muchos de los componentes de esa técnica del mountain bike, ¿vale? Entonces, para ello, ahora sí que pido que el amigo Fran abra los micros y que vayáis levantando la mano para así poderos ver. Os pongo un cuadrícula que creo que así veo a más gente, ¿no? Sí, así veo más gente. Un segundito. Pongo un cuadrícula. A ver si puedo veros a todos. ¿Me salta en la cuadrícula los vídeos? Tienes varias opciones y hay una que aparecen muchos cuadritos. Si picas ahí se reparten todos. Ábrelo. Sí. Tira de una esquina. Sí, ya lo has hecho, ¿no? Lo tengo. Ahora vale. A ver si se anima alguien a levantar la mano. Abro Sí. en general. Sí, por favor, necesito vuestra participación. Vuelvo a repetir la pregunta, por si no la veis. Pues, ¿estáis viendo la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Vale, pues entonces ahí la tenéis. ¿Qué aspectos son determinantes? Pues, ¿se ha pasado? ¿Qué aspectos son determinantes en la técnica del mountain bike? ¿Okay? Vamos a activar a todos porque aquí nadie se anima. Ahora ya estáis todos activados. ¿Alguien que quiera responder? Positiva, esa no la veo. Un poquito de participación, venga. Un poquito de participación. Yo creo que yo puedo hablar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cipri? Cipri. Vale. Venga, adelante, Yo Cipri. creo que la confianza es importante a la hora de la técnica. Una confianza en ti. ¿Puede ser? Vale, eso sería un aspecto psicológico, ¿vale? El aspecto psicológico, bueno, yo no lo tengo entre las características fundamentales, ¿vale? Pero ayer lo estuve precisamente comentando con Fran, ¿vale? Si uno no tiene un recurso, no tiene el recurso o la habilidad, nunca va a tener confianza. Es decir, primero necesita tener ese recurso, esa habilidad para poder tener esa confianza, ¿vale? Entonces ahora veremos, eso me ha gustado, pero sí, está relacionado, pero no es exactamente lo que voy pidiendo. Voy a silenciar un segundo porque vamos a hacer lo siguiente. Un momentito, ahí. Un momento, José, aquí, desde ahí. Y ahora vamos a pedir el comentario. Por ejemplo, Cristian. Cristian, ¿qué opinas tú? Cuéntanos, ¿qué opinas? Yo creo que la técnica en mountain bike es una mezcla entre habilidad, bueno, entre tantas cosas, ¿no? Habilidad, destreza con la bicicleta, equilibrio, pero también creo que tiene mucho que ver con correr riesgo, porque muchas veces llegas a zonas muy técnicas y yo, por ejemplo, yo me bloqueo. Mientras más técnicas de la zona, más me bloqueo. A mí se me juntan, me ponen 3 piedras, se me juntan. Y no llego a correr riesgo de jugarme la pasada. Y a lo mejor vas un día tranquilamente y pasas por ahí, pero a mayor una carrera,
esto que estás diciendo, se te van a resolver todas las dudas con el resto de las charlas, ¿vale? Sí. Yo creo que Fran lo ha cogido porque sabe lo que pasó ayer cuando le estuve explicando, ¿verdad? Le expliqué perfectamente eso que tú has dicho, ¿vale? Perfectamente, sí. Y ahora lo veréis el por qué pasa. Otra cosa es que gracias a la charla o no lo podáis solucionar. Es decir, luego hay una intervención práctica, ¿vale? Que ya pondremos una fecha, ya sabéis que nosotros organizamos las jornadas de técnica mountain bike, excepto este año pasado, se volverán a hacer, ¿vale? En poco tiempo, es decir, ojalá a final de este año podamos hacerla, el coronavirus nos deje, ¿vale? Que será una pequeña mezcla de esta parte teórica ampliada más una intervención práctica, ¿ok? Y bueno, veremos cómo se pueden trabajar algunos de los aspectos. Vale, esa duda se te va a resolver durante la charla, ¿ok? Algunas de las cosas que has dicho son interesantes y bueno, ahora lo veremos. Más gente. Estupendo. Tenemos aquí a Julio. Julio. A ver, un momentito. Aquí. A ver. Está silenciado, ¿no? Sí, pero no consigo reiniciar el audio. Ahora, Julio. Ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que la técnica tiene muchos patrones de movimiento, como el ciclismo en carretera, con la diferencia que cuando hay muchos repechos, pues la colocación del tronco es bastante diferente. Y que la exigencia propioceptiva del tronco, pues es bastante diferente, vamos, abismal con respecto al ciclismo de carretera. O sea, que habría que trabajar mucha propiocepción del tronco. Vale. No sé si me he explicado. Sí, pero no sé si el concepto propiocepción, ¿vale? Sí, yo te entiendo. Ejercicios de equilibrio que o sea, vas a tener inestabilidades que, vale. o sea, que esa es la clave. Esa es la clave. No es vas a tener inestabilidades que no vas a tener en carretera. ¿Me explico? Claro. No sé. Olvidaros el concepto de equilibrio. Empezar a desarrollar el concepto de estabilidad, que es diferente al de equilibrio. ¿Vale? Y después, claro, los patrones, me refiero, de rodilla, de tobillo y demás, cuando te vienen esas inestabilidades, pues claro, ya van a ir de aquella manera. No sé si me explico. Sí, comprendo lo que quieres decir y eso en parte también se va a ver ahora, ¿vale? Aunque es verdad, y esto lo discutí con un técnico de la Federación Española de Ciclismo en las últimas jornadas que hubo de la selección, de que cuando tenemos, por ejemplo, diferentes modelos de cómo bajan los diferentes ciclistas, ¿vale? El caso de, por ejemplo, Copa del Mundo. Tú no puedes poner un ideal, porque si pones un ideal, oye, perdona, yo no tengo el cuerpo de Nino Schulz, mi tronco no mide lo mismo, mis piernas no miden lo mismo. Hay gente que tiene un 47 de pie, ¿sabes? Por decir algo, ¿vale? Y como baje el talón un poquito más de la cuenta, porque te dicen que hay que bajar el talón en no sé qué parte de la bajada, ¿vale? El talón casi roza el suelo, ¿sabes? Entre comillas, porque tiene un 47 de pie. Incluso a nivel de rango de movilidad articular, el ron del tobillo de una persona no tiene nada que ver con la de otro. Yo mismo, que bajo, considero que bastante rápido, no tengo buena movilidad en ninguno de los tobillos y especialmente en uno. ¿Sabes? Porque resulta que me hice un E15 grado 2 que no se ha terminado de curar del todo y resulta que tengo una falta de movilidad enorme. ¿Me está perjudicando la bajada? Es probable que sí, porque no puedo adquirir cierto rango de movimiento en algunas partes de la bajada que yo pondría, pero es que hay gente que es que ni siquiera llega a lo mejor a la mitad de ese rango porque todavía es peor, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que ellos mejoren? También lo vamos a ver ahora durante la charla, ¿vale? Sí, es verdad eso, que los grados de tobillo, de rodilla en bajada, en subida, son totalmente desconocidos en nosotros en general, de cómo es lo correcto. Claro, claro. No es algo que vayamos a tocar totalmente en esta charla, ¿vale? Porque creo que es algo que requiere más de una intervención in situ que se pueda explicar teóricamente. Principalmente porque, más práctico. Claro, si yo te digo, oye, tienes que llevar un ángulo de X grados,
¿y si tú no llegas? ¿Sabes? Simplemente, y si no llegas, no, vamos a ver otras cosas, ¿vale? Vamos a ver otras cosas. Le vamos a dar paso. Tenemos aquí a Antonio, por orden. A ver, Antonio. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo uno de los aspectos, bueno, gracias por la invitación a la charla, lo primero, y quería decir, uno de los aspectos que veo también quizás importante y no sé hasta qué punto se puede entrenar, ¿no? Es la capacidad de reacción o de análisis de una bajada o de una subida, de una zona técnica, ¿no? Porque también yo creo que esto influye, ¿no? Esa capacidad de ver rápidamente la trazada, dónde te tienes que meter, dónde no, cómo. Como ya ha dicho Cristian, unas veces te da miedo y el otro día vas tranquilamente, quizá porque tienes más tiempo para analizar esa bajada y lo haces sin problema. Y no es porque te falte técnica, sino que quizás te falta velocidad de reacción o de reflejo. No sé hasta qué punto esto se puede entrenar. Lo vamos a ver en la charla. De hecho, todo gira en torno a eso en la charla. ¿Vale? Básicamente. Es el núcleo duro de la charla. ¿Ok? Vale. Me ha gustado muchísimo esa intervención porque dice una de las partes muy importantes. Más incluso, por ejemplo, que la postural, que estábamos hablando antes, que la postural hay que tenerla, es decir, hay que tener unos mínimos. Sí, ¿vale? claro. Si lo tienes, puedes llegar a bajar, y si no lo tienes, no bajarás por ciertos sitios. ¿Vale? Una persona que es incapaz de levantarse del sillón para bajar, por ejemplo, por cierta zona, nunca va a bajar. Hay gente que no se levanta del sillón, que no hace más que maratones de pista porque es incapaz de levantarse del sillón. No porque no pueda físicamente por fuerza, sino porque directamente es que no tiene ni las habilidades ni los recursos para hacerlo. ¿Se le puede enseñar? Evidentemente sí. Pero sin eso no puedes empezar a bajar. ¿Vale? Claro, por eso digo que quizá lo que ha dicho Julio es muy básico, es decir, es lo mínimo, ¿vale? Y lo que tú has dicho ya son aspectos más importantes que van más encaminados a lo que creo que el núcleo de población de personas que practican ciclismo mountain bike, que compiten en carreras, que hacen entre los 150 y 200 primeros, que ya bajan por la mayoría de sitios, porque vamos a ver, que no bajéis, por decir algo, que no os despeñéis por la Sierra de Morón en un escalón de 1,5 metros, ¿vale? Es que eso no lo hace ni el 1% de la población. Yo no me puedo dirigir a ese 1%, ¿vale? Yo me dirijo a ese 30, ese 40% que sí que baja la mayoría de cosas, ¿vale? Y que se para simplemente en obstáculos que ya se le escapan de las manos porque no tienen los recursos o habilidades para hacerlo. Que se puede entrenar, ¿vale? Y ahora veremos cómo. Estupendo. ¿Okay? Estupendo, gracias. Vamos a dar paso también aquí a Antonio José Pérez. Sí, adelante. Hola. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Yo aparte de que habéis hablado de los reflejos y las habilidades, yo creo que un aspecto fundamental, aparte de la posición del cuerpo, es el reparto de peso. O sea, yo creo que eso es fundamental en la técnica de mountain bike. Además, de hecho, a mí es lo que peor se me da. Claro. Sí, por supuesto. Va un poquito en la colocación del cuerpo, el reparto de peso. Pero es verdad que yo voy a poner un ejemplo claro. La típica persona que va a bajar un escalón, ¿vale? Sea del tamaño que sea, y 3 metros antes de bajar el escalón ya tiene el peso echado atrás. Eso claro. Es un error, ¿vale? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, el ideal ahí sería llegar con todo el peso adelante justo antes de bajar el escalón y echar el cuerpo atrás justo cuando la rueda adelante despega. Punto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la inercia que estás mandando hacia detrás te va a hacer que no caigas hacia adelante. ¿Vale? Básicamente. Pero si ya llevas el cuerpo atrás de antes, es decir, desde 3 metros antes, todo lo que va a hacer es hincar el morro, como se suele decir, ¿sabes? Por muy atrás que te coloques. O bajar de manera ineficiente. Al final vas a bajar lento, vas a pegar un trompicón contra la zona de aterrizaje, ¿vale? Entonces, claro, sí, el reparto de peso es primordial. Igual que hay gente que en bajadas inclinadas, simplemente por el hecho de estar inclinado, se van atrás, empiezan a derrapar con la rueda trasera, se les descontrola la bicicleta y terminan pegándose un piñazo. Cuando no, hay que echar mucho peso en la rueda delantera, aunque esté inclinado, sobre todo si no hay curva, ¿vale? Porque resulta que la rueda que te va a frenar, tu freno es la rueda delantera, no es la trasera, ¿vale? La trasera lo que hace es derrapar y se desliza por el terreno, pero no te frena. Entonces,
Eso es súper importante. Son aspectos muy importantes, sí, por supuesto. Los repartos de peso es súper importante. Estupendo. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a darle paso a Rubén. Sí. Vamos a ver si consigo. Ahora, Rubén, adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación también. Se ha hablado que, por ejemplo, en otros deportes, enseñar una técnica general, por ejemplo, en nado, que aquí en ciclismo, en mountain bike, pues es complicado decirle a la persona, ¿no?, que ponga cierto grado el tobillo, etcétera. Pero no es cierto quizás que los mejores bajadores, por así decirlo, tengan ciertos patrones comunes, ciertos patrones motores comunes que puedan ser enseñados de forma general a los demás, porque entonces todos los deportes se enseñan en base a una técnica general, pero si bien es cierto que todos somos muy diferentes y que gracias a que el cuerpo y el cerebro es rico en movimiento, sabe adaptarlo en base a, por ejemplo, si tenemos un tobillo con menos rango de movilidad. Claro, pero es que nos hemos ido a algo demasiado específico. Nos hemos ido al grado concreto que tiene que llevar el tobillo. No, tú puedes partir de la base, ¿vale? Que tienes que ir levantado del sillón, que tienes que dejar rodillas en ligerísima semiflexión, que tienes que tal, que cual, ¿vale? Es decir, unas cosas mínimas, ¿vale? Pero luego tienes a Salón, que daba gusto verlo bajar en Pekín 2008, ¿vale? Y a Nino Schurter, que es el que daba gusto bajar ahora mismo, ¿vale? Y son 2 modelos totalmente diferentes de forma de bajar. Incluso a Matías Flukiger, yo no sé si conocéis estos nombres, ¿vale? Pero Matías Flukiger le echa la pata a Nino Schurter bajando, claramente, ¿vale? Es tan bueno como Nino Schurter y no tiene nada que ver. O sea, Nino Schurter lleva una posición muchísimo más agachada incluso cuando va bajando y Matías Flukiger va de pie bajando. Parece que va de pie bajando. Y no tiene nada que ver. O sea, al Y no final, se le pueden extraer, perdona, no se le pueden extraer ciertos, como he dicho, ciertos patrones comunes a eso. sí, en la parte que te he dicho, ¿vale? Por ejemplo, descenso del centro de gravedad cuando una bajada se inclina muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, llevar las rodillas semiflexionadas, nunca totalmente estiradas, porque si no, no absorben. Los brazos, llevarlos un poquito, no llevarlos totalmente rígidos, porque entonces no absorben nada. Son pinceladas. Pero luego, tus proporciones corporales te van a hacer tirar más hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Incluso tu rango de movilidad, ¿vale? De acuerdo. Pero sí, lleva razón, por supuesto. Tiene que haber un mínimo, ¿no? de estándar. El mínimo de estándar va por ahí. Sí. Codos un poquito semiflexionados, rodillas un poquito semiflexionadas, los tobillos no tienen que ir por debajo de la vertical porque entonces ya no deja margen a que baje más, sino que debe ir más o menos plano para que te dé un poquito de amortiguación. Y sin embargo, ojo, que sin embargo te vas a ver muchos profesionales en Copa del Mundo bajando con el tobillo así. ¿Sabes? O con el tobillo así. ¿Ok? Porque al final son sus maneras. Hay que comprender que como la técnica, precisamente, si estamos aquí para hablar de técnica, os he dicho que no hay demasiada evidencia científica, es porque aún se tiene que construir. Es decir, a lo mejor el que lleva el tobillo así es porque nadie le ha dicho que no lo tiene que llevar así. ¿Vale? Ya. Y baja bien porque lleva bajando así años y se gana la vida de ellos. O sea, pero a lo mejor no tendría que llevar el tobillo así. Es complicado llevarle la contraria a un profesional que lleva años haciendo cosas. O sea, a nosotros nos pasa con la biomecánica. No es lo mismo hacerle la biomecánica a una persona que viene con molestias dispuesta a que lo ayudemos, a hacerle la biomecánica a un profesional porque te ha llamado el equipo X, ¿vale? Para que se lo haga. Cuando llegas allí, el tío puede aceptar lo que tú le dices o puede pasárselo por el forro de las pelotas, básicamente, ¿vale? Porque él dice que él va bien de otra manera. O sea, ¿quién le baja el sillón a Valverde? ¿Quién es el listo que le baja el sillón a Valverde? ¿Va a cambiar alguna vez Valverde? Tiene 40 tacos ya, no va a cambiar. O sea, pues lo mismo con un profesional. Pero es verdad que sí, que tiene que haber un mínimo, ¿no? Tiene que haber unos mínimos. Correcto.
Si acaso una más y prosigo. Sí, tenemos a Unique Training. Sí, Manuel, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bueno, gracias José por la invitación. La verdad es que yo estoy empezando en esto, así que si suelto una barbaridad, pues pido disculpas por anticipado. No vengo del mundo del mountain bike, me estoy introduciendo ahora, gracias a José. Entonces, vengo de otro mundo, de otro tipo de deportes. Entonces, la técnica en sí es la capacidad que tú tienes de adaptarte para resolver problemas. Entonces, el tema no está en un patrón fijo, básico, que todo el mundo tiene que perseguir, porque todo el mundo que corre por debajo de 3 minutos el kilómetro, cada uno corre a su manera, pero a nadie le puedes decir que estás corriendo mal. Hay gente en natación que le intentas corregir la técnica para llevar los patrones básicos y te cargas el ritmo que tiene en natación. Entonces, pienso que es la capacidad de resolver un problema que te surge, sean piedras, sean bajadas, no sé qué, con la mayor eficiencia posible o el mayor rendimiento posible, porque no todo el mundo baja por el mismo lado ni de la misma manera. Entonces es la capacidad que tú tienes de poder adaptarte a esa situación o problema que se te presenta. Llevas razón, ¿vale? Pero ahora yo te voy a proponer una cosa. Hay que diferenciar entre skill o habilidad o recurso técnico y el concepto de técnica del deporte en sí, de ese mismo deporte, que es lo único que, no sé si me entienden, ¿vale? Lo que tú dices son las skills y los recursos técnicos. Ahora los veremos, ¿vale? Una skill es un recurso técnico, pero no conforma la técnica completa del deporte, ¿vale? Por eso yo digo que no hay una técnica del mountain bike que tú puedas decir, esta es la técnica del mountain bike. No, hay un montón de aspectos, entre ellos esos recursos técnicos, esas skills, que van a conformar la técnica del mountain bike, pero no existe la técnica del mountain bike. O sea, ni la técnica perfecta, que va por donde tú dices, evidentemente. Pero que eso que tú dices, esa técnica, no es técnica, es recurso técnico. Y cada uno tendrá el suyo. Que es verdad que luego hay patrones, por ejemplo, como la carrera, donde yo sí que pienso que aunque hay individualidades, ¿vale? Es decir, salvedades, sí que hay cosas que son primarias, como aquí, la posición del cuerpo, como lo hemos dicho antes. Es decir, hay unos mínimos y a partir de esos mínimos ya cada uno tiene su manera, ¿no? Pero es verdad que tiene que haber unos mínimos. Si no hay esos mínimos, tú no puedes permitir que a lo mejor una persona que pretenda correr de manera eficiente una maratón, pues haga monstruosidades, ¿vale? Por decir algo. Simplemente, está muteado el micro, Manuel, no se te escucha. Habrá sido él solo. Un momentito. Un momento. Reiniciar. Ahora, sí. Que sí que luego tú tienes unos mínimos y dentro de esos mínimos cada uno haga eso, porque no puedes pedir a alguien que corra una maratón y baje de 2 horas y media talonando o haciendo una zancada muy larga y que se quede por fuera del centro de la vertical. Entonces en el mountain bike supongo que pasará lo mismo, hay unos mínimos, pero dentro de esos mínimos hay un rango y dentro de esos rangos pues cada uno adaptará lo que pueda. En el caso, por ejemplo, del fútbol, no es lo mismo dar un pase con el interior estando contra la pared que teniendo un tío encima que teniendo un contrario delante. Correcto, perfecto. Pues básicamente vamos a ir un poquito por ahí, ¿vale? Ahora vamos a empezar con una clasificación con solamente 4 apartados. Esta es mi clasificación, no está en ningún libro, la he sacado a base de tanto de la teoría general como de lo poquito que hay en la ciencia, y es que, bueno, en teoría de técnica deportiva, para cualquier deporte existen unos recursos, habilidades o skills propios del deporte, ¿vale? Ya pueda ser el fútbol, el baloncesto, donde está un recorte, una finta, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el fútbol, un tiro, no sé, cualquier tipo de skill o habilidad que sea propia del deporte. En este caso, nosotros, en este caso yo, pues he elegido que los recursos, skills propios del ciclismo son tipo caballito, manual, salto, recepción de drop o escalón, el curveo. Hay más, evidentemente, como por ejemplo el derrape, ¿vale? Que no está ahí mencionado,
pero el derrape sería otro recurso. Y la conjunción de estos recursos, ¿vale? Son los que constituyen nuestro nivel técnico, ¿vale? Cuando el medio no inhabilita, modifica o dificulta nuestra capacidad para hacer uso de ellos. ¿Qué significa esto? Que evidentemente no vas a hacer un manual cuesta arriba, ¿vale? Yendo a tope. Es imposible, principalmente porque hay que pedalear, ¿vale? Y segundo, imagínate, bueno, ¿sabéis qué es un manual? No sé si lo sabéis. Un manual, ¿vale? Un manual básicamente es hacer un caballito sin pedalear, ¿vale? Con una especie de tirón de manillar, que no es tanto así, es simplemente llevar la masa del cuerpo hacia atrás y acompañar con los brazos, básicamente, dejando las bielas en la misma posición. Y bueno, evidentemente no lo vas a hacer cuesta arriba, porque te vas a parar, ¿vale? Es decir, te lo inhabilita. Pero ¿qué pasa? Que un manual sí que te puede salvar, por ejemplo, de pegar un trompicón con la rueda delantera en una zona donde te aparece de pronto un escalón que tienes que sortear, ¿vale? Luego puede ser un manual acompañado de un bunny para subir esa rueda trasera al escalón, ¿vale? No sé si me entendéis, una situación donde tenéis un escalón, llegáis, hacéis un manual y luego un bunny, ¿vale? Con la rueda trasera para poder sortear el escalón. Eso es un recurso técnico, ¿vale? Eso requiere de una coordinación y de una velocidad de reacción, como decía antes un compañero, muy alta para poderlo ejecutar. El que no tiene la velocidad de reacción entre el momento en el que tienes que hacer el manual y la secuencia hacia el bunny, no es capaz de hacerlo, no tiene ese recurso. Tiene que practicarlo, porque ese recurso lo puede salvar de muchísimas situaciones, ¿vale? De muchas, de más de las que pensamos. Un salto, por ejemplo, hay gente que no sabe saltar, sabe elevarse un poco, pero en el momento en el que tiene que hacer un salto, por ejemplo, con su rampa de salida y su recepción, no sabe hacerlo y necesita un posicionamiento mínimo clave del cuerpo, como decíamos antes, mínimo, que ya lo he comentado antes, que es el mismo que para el drop o escalón, ¿vale? Tú necesitas en un salto llegar al punto de no retorno, que sería justo la parte alta de la rampita, ¿ok? Con el cuerpo bastante adelantado, para que cuando saltes, simplemente volver a posición neutra de bajada, que sería de pie, piernas semiflexionadas, codos semiflexionados y demás. Y que cuando aterrices puedas amortiguar el salto desde esa posición. Una persona que salta, lleva bien lo del cuerpo adelante, pero cuando salta se echa hacia atrás, ¿vale? Cuando aterrice va a aterrizar sobre rueda trasera, ¿vale? Es lo más probable que le pase, que aterrice sobre rueda trasera. Y si el salto es suficientemente largo, en vez de aterrizar así, probablemente termine aterrizando así, ¿vale? Y se pega una hostia del carajo, ¿sabes? Porque no sabe realizar un salto. Y ¿qué pasa? Este tipo de cosas se tiene que trabajar muchísimo con progresiones, ¿ok? Que esto es más para una intervención práctica, como os he dicho, ¿vale? El curveo, por ejemplo, hablando un poquito del curveo, muchísima gente, como he dicho antes también, llega a cualquier tipo de bajada y te coge y se echa el culo atrás. Y ahora llega una curva, entra sin peso en la rueda delantera y termina girando el manillar, cayéndose o pasando un paso por curva muy, muy lento, ¿ok? No, cualquier curveo requiere de más adelante que atrás, porque la rueda que está gobernando la bicicleta es la delantera, ¿vale? Y en un momento dado, si la trasera se va un poco, se puede controlar, o incluso es un mal menor, es decir, si te caes, si se te va de atrás, esto es como las motos, si se va de atrás, entre comillas, es un mal menor, aún no sé qué, aquí no llevamos la velocidad de las motos de MotoGP que después de irse de atrás podemos dar 10.000 vueltas, ¿no? Aquí llevamos una velocidad relativamente baja. Entonces, si se va de atrás, pues mira, es el mal menor, pero que aquí lo normal sería bajar centro de gravedad y pasar la curva con más adelante que atrás, ¿ok? Ojo, una vez pasado el 70% de la curva, es imprescindible que ya vayamos modificando el peso atrás para salir pedaleando como un avión, ¿vale? Pero esas cosas necesitan, como he dicho antes, de progresiones y de intervención práctica, donde nosotros hemos hecho esto muchísimo con las escuelas de ciclismo,
¿vale? Desde pequeño. También intentamos sacar un grupo para adultos, pero no salió, ¿vale? Evidentemente, cuando ya eres más mayor, pues quieres disfrutar de una ruta y demás, es más complicado convencer a la gente para que esté hora y media practicando este tipo de cosas, ¿vale? Pero es verdad que esas cosas, la única manera de empezar a practicarlo es con ejercicios más básicos. Tan básicos como que, y os lo puede decir gente que entrena conmigo aquí en Alcalá, que empezamos a trabajar el curveo con conos en una pista llana, ¿sabes? Incluso en carretera, con conos, porque la gente no sabe dar una curva, ¿sabes? Es así de... Puede parecer una tontería. No, yo sé dar curvas perfectamente. Mira, yo te demuestro en 3 segundos que en cualquier senda de aquí de Alcalá, un chaval de la escuela de Alcalá de Guadaira te puede meter perfectamente 50 metros en 150 metros. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente cuáles son los apoyos que hay que dar en cada curva, ¿sabes? Porque lo tienen practicado y necesitan de una progresión. No vale con irse al monte y hartarse de hacer curva y punto, sin conocimiento, ¿vale? Vale. A ver esto, porque no avanza. Ahora, vale. Otro aspecto súper determinante y que ya venía antes, que lo habéis comentado, la toma de decisiones y con ello la velocidad de reacción. Lo había comentado antes... Ay, que lo había comentado antes. Hombre, David, ¿qué pasa? He visto la cara por ahí. Vale. Creo que... Ay, este hombre habló antes, tenía un nombre así... A ver si se le puede volver... Cipri, ¿no? Quizás fuera, Cipri, ¿no? sí. A ver si lo busco por aquí. Espérate. Sí. Levanta la mano, Cipri, porfa. Somos 30 y tantos y cuesta encontrarlo. Ahora pronto. Ya. A ver, ¿dónde está? No lo encuentro. Sí. Creo que se ha salido. Ah, no, aquí está. Está ahí. Cipri. Mira, Yo Cipri. comenté lo del tema de la confianza en ti. Vale. Pues entonces no sé ahora mismo quién fue. Creo que fue pero... Antonio. ¿Un tal Antonio? Sí, aquí han puesto Antonio. Espérate, vamos a buscar a Antonio. A ver, Antonio se puede... Aquí está Antonio. Un segundito. Adelante, Antonio. Vale. Buena, sí, fui yo el que lo comentó. Vale. Pues mira, aquí lo tienes. Toma decisiones. Mira, además, aquí hay una definición, ¿vale? O un texto, está sacado directamente de la tesis doctoral del doctor Andrew Novak, que es un hombre australiano de la Universidad, si no me equivoco, de Newcastle en Australia, ¿vale? Es un hombre que se dedica a los deportes colectivos, no se solía dedicar al mountain bike, que inició el desarrollo de un simulador de bicicleta de montaña, algo que me parece súper interesante, igual que los videojuegos para gente de fútbol y que incluso se pueden sacar cosas interesantes de ahí, pues en este caso sería un simulador para bicicleta de montaña, ¿vale? Este hombre lo que nos dice es que dada la naturaleza acelerada de las competiciones de XCO-MTB, ¿vale? Acelerada porque pasan muchísimas cosas en un momento. En poco tiempo. ¿vale? Correcto. El terreno irregular que contiene múltiples trazadas y pistas estrechas, por ejemplo. En cuántos maratones nos han puesto a lo mejor varias opciones para que paséis por un sendero o por otro. En un rally, que se abren ya varias trazadas, unas con salto, otras sin salto. Unas más difíciles, otras más fáciles, unas más lentas, otras más rápidas, ¿vale? En las pistas estrechas, con pocas oportunidades para adelantar, muy pocas, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos tirado kilómetros y kilómetros detrás del mismo tío porque no lo podemos adelantar? ¿Ok? Bueno, pues resulta de que debido a que hay que tomar un montón de decisiones rápidas, la toma de decisiones es el segundo, no lo pone ahí, pero ya lo digo yo, es el segundo predictor de rendimiento en mountain bike, detrás del consumo de oxígeno. Mountain bike, rally. Y en maratón, también el segundo, pero está igualado el consumo y el umbral anaeróbico, ¿ok? De tal manera que si la toma de decisiones, con todas las cosas que engloba, que ahora lo veremos, está en la siguiente diapositiva, es el segundo predictor del rendimiento por encima, en rally, por encima de umbral, de fuerza y de un montón de capacidades físicas más, como tal, ¿por qué no se entrena? ¿Vale? ¿Por qué no está incluido en los planes de entrenamiento? Y me autocritico, pero es que es casi imposible. Mira, yo lo he intentado. He intentado convencer a gente
de que hay que trabajar la toma de decisiones. La única forma que tengo es quedando con ellos y yéndome a entrenar al mundo, ¿vale? Y aún así, ese trabajo está muy limitado, muy limitado. Más que a mi experiencia y lo que le puedo transmitir. La toma de decisiones tiene una variable fundamental que se llama velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción solamente se puede trabajar con ejercicios específicos de velocidad de reacción, ¿vale? Ayer se lo explicaba precisamente a Fran, ¿no? Resulta de que, bueno, tiene más componentes, aquí los vemos, ¿sí? Voy a dejar de mover esto por la pantalla, me está volviendo loco. Ahora, la toma de decisiones, súper importante tener en cuenta que ante un patrón de desarrollo nuevo en los mecanismos de decisión y de ejecución será primordial la intervención del cerebro. Es decir, la primera vez que tú aprendes algo, ¿ok? Por eso muchas veces es tan ortodoxo, ciertos movimientos son tan ortodoxos, ¿vale? Cuando bajáis por primera vez un escalón, cuando hacéis por primera vez un salto. ¿Por qué no coordináis ese movimiento? Y es simple y llanamente porque es nuevo. No lo tenéis aprendido. No existe una red neuronal, ¿vale? En la cual aparezca ese patrón motor, esa información tiene que viajar hasta la corteza prefrontal del cerebro y, por diferentes mecanismos del sistema nervioso, desarrollas esa acción, ¿ok? Pero, ahora te doy paso, Manuel, pero, vale, como has levantado, vale, que me creí que eso era levantando la mano, ok, vale, perfecto. Vale, ¿qué pasa? Ese sistema es muy lento de ejecutar, ¿vale? Es lento, es ineficiente. ¿Qué pasa? El cuerpo tiene otra parte del sistema nervioso que se llama cerebelo, ¿vale? Donde aloja esos aprendizajes, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y se vuelven muchísimo más eficaces porque se vuelven muchísimo más rápidos a la hora de ser ejecutados, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aún así, se puede mejorar la velocidad en la que desde que aparece, desde que nuestro sentido capta algo que nos llama la atención y el órgano ejecutor toma la decisión, ¿vale? Acorte ese tiempo de reacción. Todavía se puede acortar esa distancia, ¿vale? Ahora veremos cómo, ¿ok? Entonces, más componentes de la toma de decisiones. Evidentemente, la estrategia general, es decir, cómo voy a realizar esta carrera, vamos a imaginarnos una competición que sea técnica. ¿Cómo voy a realizar esta carrera? Esa sería la estrategia, el planteamiento general de esa carrera. La táctica sería, por así decirlo, en los pequeños compartimentos que tiene esa estrategia, cómo vamos a desarrollarlo, ¿vale? También está relativamente prefijada. No tiene ese nivel de anticipación que tiene la estrategia, es un nivel de anticipación menor, pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, el nivel de agresividad en una bajada concreta. Tú, cuando te sientes dominador de una competición, os explico un caso concreto que me pasó a mí, Campeonato de Andalucía de 2009, ¿vale? Llego arriba de la subida el circuito era básicamente una subida y una bajada, en Archidona, ¿vale? Una subida muy dura y una bajada que en ese momento se consideraba la más técnica de todo el campeonato, de todas las carreras que había en Andalucía, básicamente, ¿vale? Bueno, pues resulta de que llegaba arriba con 4 segundos solo 4 segundos de ventaja con el perseguidor. Yo iba primero y él iba segundo, nos estábamos jugando el campeonato de Andalucía y resulta de que había que tomar una decisión, había que llevar a cabo una táctica en esa bajada, ¿ok? ¿Cuál fue? A ver, un momento. Un momento. Vale, seguimos, ¿vale? Esa táctica no fue otra que dejarme llevar un poquito, porque resulta que era un momento de máxima concentración, ¿vale? Yo sabía que mi rival tenía que recortarme 4 segundos, que puede parecer poco, pero que en una bajada de 1 kilómetro y poco, que era lo que tenía, en 2 personas que son bastante buenas bajando, es bastante, ¿ok? Entonces resulta de que pasó lo que tenía que pasar. Mi rival se cayó bajando.
yo dejé prácticamente que me alcanzara relajándome y sabiendo dónde tenía que ser agresivo, que era la última parte de la bajada, que era la más complicada, y justo cuando llegamos a esa parte, él llegó con una fatiga mental y prácticamente su táctica fue cogerme lo antes posible. Al final cayó. La táctica es indispensable, indispensable en todas las competiciones. Y hay que estar todo el rato planteando una táctica. Para eso tenemos cabeza. Una buena táctica, aunque no esté en tu mejor momento de forma, te puede llevar a grandes resultados. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Vale. Velocidad de reacción. La velocidad de reacción de una persona normal, ¿vale? Un ciudadano a pie, está entre 600 y 700 milisegundos. ¿Ok? Es decir, 0,6, 0,7 milisegundos, perdón. Una persona con una buena velocidad de reacción, de las más altas que pueda haber, está sobre 0,4. ¿Cómo pasamos de 0,6, 0,7 a 0,4? Ok, ayer se lo estuve explicando a Fran, le hizo muchísima gracia, y es que resulta de que hasta ahora los aparatos que se habían dado para conseguir estas cosas era un poco tipo BlazePod, no sé si lo conocéis, unos aparatos de luces, de va apagando luces según se vayan encendiendo. Ok, venga, vale, te lo compro. Con eso se baja un poco. Pero, ¿qué creéis que le falta a ese ejercicio? Y ahora voy a abrir un momentito de debate y así yo también descanso un poco y vosotros me dais vuestra perspectiva. ¿Qué creéis que le falta a ese ejercicio para que tenga transferencia a un deporte que está todo el rato lindando con un medio, un entorno natural o el que sea, que es muy cambiante? Pues puede llover en medio de una carrera, puede hacer mucha calor, subir la temperatura en medio de la competición, de pronto los caminos son fáciles, de pronto los caminos se vuelven senderos, son muy complicados, oponentes, porque no hay uno, no hay un equipo, hay un montón de oponentes, fatiga, ¿ok? ¿Cómo pensáis vosotros que podríais mejorar eso que puede hacer ese aparato para que tengan más transferencia hacia nuestro deporte? Simplemente un par de personas o tres, ¿vale, Fran? Venga, pues a ver quién levanta la mano. Mira, aquí tenemos una que es Pocofón. A ver, ¿tiene ya audio? Yo creo que lo que le haría falta sería riesgo, ¿no? Porque las luces no tienen, si te equivocas no tienes riesgo que te pase nada, pero si vas encima de la bici, te equivocas y te caes. Correcto, correcto. Entonces, necesitamos, por lo tanto, más, el riesgo que tú has dicho está muy bien, ¿vale? Pero es verdad que como el riesgo no va a ser real y no se puede tampoco subestimar, ¿por qué no algo competitivo contra un oponente? Tú ya sabes por dónde voy, ¿vale? Sí, sí. Así que tú ya eres cascarón de huevo, ¿no vale? Vale, es verdad, lo que ha dicho él es una clave, ¿ok? Porque eso aumenta el nivel de atención muchísimo, ¿vale? Y ponemos nuestros sentidos, vamos, a tope para poder realizar el ejercicio. Vale, ¿alguien más? Sí, tenemos aquí a Rubén. Adelante, no vale, Rubén. Tío, no vale. ¿No vale o qué? ¿Le callo entonces? Rubén, eso. Vamos a ver que la gente lo vaya sacando por sus medios, hombre. Vale, vale. Aquí tenemos a Ancho. No digo nada. Un momentito, que tenemos a Ancho. A ver. Vale. A aquí. Ver, Ancho, a ver. Adelante. ¿Ancho? ¿Tienes audio? No quiere hablar. ¿Ha puesto aquí en comentario videojuegos? Sí, evidentemente sí. ¿Vale? Por eso Rubén y David ya lo sabían. Pocofone David, ¿vale? Para que no lo conozca. ¿Qué pasa, tío? Bueno, sí, videojuegos. Mira, es más, hay videojuegos que tienen para practicar el mismo sistema que el de las luces que os he dicho antes. Hay un mapa, por ejemplo, en un videojuego que se llama Counter-Strike, ¿vale? Que
simplemente aparece un circulito, ¿vale? En la pantalla aparece y desaparece y tú tienes que ir disparando al círculo y luego abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla te aparece, uno, la velocidad de reacción máxima entre una vez y otra vez que ha aparecido. Tengo que decir que aparece y desaparece cada 0,6 segundos, es decir, cada 600 milisegundos. Muy rápido. ¿Okay? La velocidad de reacción media entre las veces que hayas acertado, ponte que has acertado 25 veces, pues tu velocidad de reacción media ha sido 0,5 segundos. ¿Ok? Y, bueno, las veces que la has dado, las que no la has dado, evidentemente estadísticas de ese tipo. Luego, ¿qué pasa? Cuando te introduces a juego ese tipo de juego está muy bien porque el nivel de atención es máximo, como una competición, ¿vale? De lo que sea. En este caso, mountain bike. El nivel de percepción de tu sentido, el único que no tiene con respecto al mountain bike, quizás sea el kinestésico táctil, y aún así te lo da esto. Te lo da, no se ve, te lo da el ratón. Pero bueno, realmente sí que utilizas todos los sentidos. Y luego, en la competición, si contra un círculo con un nivel de atención relativamente alto, tienes que ir rápido a apagar esa luz, ¿vale? O ese circulito, ahí se multiplica, ¿vale? Os voy a dar datos. Velocidad de reacción de una persona normal, 600, 700 milisegundos. Velocidad de reacción de una persona que juega Counter-Strike 45 minutos 3 veces a la semana, entre 0,37 y 0,42 segundos. Es decir, muchísimo más rápido. ¿Qué es lo que hemos dicho antes? Que el mountain bike es un deporte que pasa de manera acelerada y que necesitamos velocidad de reacción. ¿Ok? Blanco y en botella. Sirve como herramienta. Luego, si queréis, debatimos un poquito, porque seguro que esto alguno le ha dicho, hostia, este no tiene ni puta idea, se ha fumado algo y ha dicho que los videojuegos valen para la bicicleta. Digo que valen para la velocidad de reacción y que es una buena herramienta para trabajar la velocidad de reacción. Así que sí, la velocidad de reacción es algo que es muy importante en la bici, por lo tanto también vale para la bici. ¿Sí? Una herramienta más. Por supuesto, timing de la acción, la sincronización, esa coordinación que nosotros llamamos el estar, cuando hay que estar de la manera correcta, justo en el momento correcto y hacer lo más correcto posible que se pudiera hacer para solventar el problema que se nos presente. Un salto, un escalón, ¿vale? Y, por supuesto, percepción, los diferentes mecanismos de percepción. En este caso, los sentidos, que bueno, que necesitamos prácticamente del uso de todos los sentidos en el mountain bike, a excepción del gusto, que bueno, ya se lo dije ayer a Fran, que salvo que te comas el suelo, el gusto no vale para nada, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, que puede parecer una actividad muy visomotora, pero es verdad que el kinestésico táctil, el hecho de agarrar el manillar, de sentir las vibraciones, de tener el feeling de la cubierta a través del manillar, que mucha gente dice, hostia, ¿tú por qué pones la icon y no la no sé qué? Oye, porque a mí me da más sensación de agarre, y eso se siente a través de las manos, ¿vale? Que me da más sensación de agarre que, por ejemplo, una fast track, ¿vale? Ya eso es muy personal. Cada uno tiene su decisión en cuanto a las cubiertas y ahí no me voy a meter. Ya lo veremos luego en materiales, pero es verdad que el feeling con la cubierta lo tiene cada uno, ¿sí? Vale. Por supuesto, cosas que influyen, el material, evidentemente. El material es algo súper influyente. ¿Qué materiales en concreto? Neumáticos, presiones y rebotes de suspensiones, el tipo de cuadro, si es rígida o doble, la anchura del manillar, incluso hay algunos estudios sobre la anchura del manillar, los frenos, lo progresivo que son, lo poco progresivo que son, ¿ok? Neumáticos, pues se está viendo, o eso parece, que con neumáticos un poco más anchos, también gracias a la llanta, que es un poquito más ancha, se consiguen agarres un poquito más buenos. No hay ningún estudio sobre ello. Es simplemente la información que nos dan las marcas. La marca nos dice, el neumático más ancho agarra más y nosotros, pues nos lo tenemos que creer, ¿vale? Luego lo probamos, nos va bien y seguimos con ello. Pero al final, bueno, podríamos ya empezar a discutir hasta qué ancho
nos es válido para esto, ¿no? Presiones y rebotes de suspensión. Pues bueno, esto sí que es un tema muy particular, muy peculiar. A mí, por ejemplo, me gusta llevar el rebote totalmente abierto. Soy una persona que le encanta que la amortiguación se recupere enseguida, ¿vale? Y en cuanto a presión, me gusta que la amortiguación vaya un poco dura. A mí, yo no soporto que la amortiguación haga tope. Para mí es que no me gusta, vamos, lo odio. De hecho, en el momento que me empieza a pasar eso, empieza a comer la cabeza y empieza a bajar menos, ¿vale? Y es algo muy particular mío. ¿Rígida o doble? Pues aquí sí que creo bueno, que es un poco el mercado. Para el rally en concreto, estoy seguro de que cualquiera de las dos es válida, segurísimo. Otra cosa es que zonas concretas con la doble se pase mejor, pero está claro que con la cantidad de subida que hay, penaliza. ¿Okay? Luego, el maratón, depende. Si es un maratón de pista, ¿para qué coño quieres una doble? ¿Okay? Ahora, si es un maratón, yo no sé si alguno de vosotros habrá corrido, por ejemplo, Cartaya. Cartaya con el tema del Arroyo Gordo ese o Piedras Gordas, o como se llame, luego el enduro, ¿vale? Una zona como esa, pues a lo mejor una doble sí que es muy buena. También me enteré de la carrera esta que se hizo a finales de febrero, principios de marzo, ahí cerca de Gilena, en Marinaleda, y que tenía una zona que era tan técnica que incluso tuvieron que quitar alguna zona, o a lo mejor ahí sí que tiene muchísimo sentido una doble, pero está claro que es algo de mercado, que son cosas que debéis de liberar vosotros mismos. Yo he visto con doble, tengo una anécdota muy buena, y es con una doble salir volando un tío por culpa del rebote de la amortiguación trasera después de bajar un escalón. Yo qué sé, son cosas que también hay que ver. Y es por un mal uso de la doble, no porque la doble en ese caso le hiciera nada malo, sino básicamente porque no tenía el recurso técnico necesario, llegó allí, botó la rueda trasera y salió volando por culpa del rebote de la amortiguación trasera. La anchura del manillar, evidentemente, tiene que estar adaptada a cada persona. Luego, si queréis, me preguntáis más o menos qué opino yo sobre eso, dependiendo también de cada uno de vosotros. ¿Queréis? Y luego los frenos. Una persona que está empezando a manejar el freno delantero, no le puedes poner un freno que prácticamente hinque nada más que empiece a frenar, porque sería una cosa absurda. Esa persona no tiene control sobre el freno, necesita a lo mejor un freno más progresivo. Una persona que tiene un control total sobre el freno, cuanto más tarde pueda frenar, mejor, por lo cual, cuanto más potencia tenga el freno, mejor para esa persona, también adaptado, evidentemente. Vale. Y por último, evidentemente, una de las cosas que más influye en la técnica es el nivel físico de la persona, la performance física. Por ejemplo, el consumo de oxígeno y el umbral anaeróbico asociado a ese consumo de oxígeno en cuanto a porcentaje. Una persona que tiene un FTP altísimo, que tiene un consumo altísimo, no es que ya por eso baje bien, pero es verdad que si llega más fresco arriba, tiene más opciones de bajar mejor. Luego, por lo menos más fresco, no es lo mismo, ¿vale? Luego, fatiga neuromuscular, que va totalmente ligado a lo anterior. Una persona, vamos a ver, fácil, una persona que sepa bajar muy bien y otra persona que sepa bajar muy bien, si yo estoy menos en forma que tú, cuando pasen 3 horas, la fatiga neuromuscular que yo voy a llevar porque no estoy tan en forma como tú, me va a hacer bajar muchísimo peor que tú, simplemente por ese hecho. De hecho, seguramente os habrá pasado que caminos que normalmente soléis hacer la primera, segunda hora de vuestras rutas, cuando llegáis a la tercera o cuarta hora ya no se hace de la misma manera. ¿Ok? Es algo que suele pasar muchísimas veces. Luego, la fuerza. Hay artículos, en este caso Hartz, ¿vale? Howard Hartz y sus colegas, pues bueno, vieron la influencia de que según el tipo de recorrido, ¿vale? La activación muscular que tenían unos grupos musculares o otros. En este caso, midieron dorsal ancho, toda la musculatura de antebrazo, coracobraquial, coracorradial, a ver si alguno me va a matar por ahí, el tríceps
y el bíceps, ¿ok? Si no recuerdo mal. Y vieron que el músculo que más se activaba en una bajada era, bueno, en la mayoría de terrenos en este caso, era la musculatura del antebrazo, por encima de, por ejemplo, el tríceps, ¿no? Que mucha gente cree que el tríceps es fundamental en el agarre de manillar, y lo es, pero no tanto como el antebrazo. Y el segundo fue el dorsal ancho, que muchas veces, pues bueno, oye, ¿qué musculatura es importante para bajar? Esta gente por lo menos ya nos ha dado alguna información de cuál es el nivel de activación de esa musculatura. Incluso nos da mucho detalle en ese estudio de cómo se podría llegar, por lo que nos dicen, de cómo se podría llegar a trabajar, ¿vale? Y bueno, nada, lo que he dicho antes, la velocidad de reacción, que sí se puede entrenar, y es entrenable en aproximadamente un 40%, ¿vale? Yendo un poquito de la teoría a la práctica, simplemente para terminar ya y que pasemos a la ronda de preguntas, y para dar un poquito cositas que podéis hacer, ¿vale? Lo primero, ¿qué actividades o acciones podemos realizar para mejorar o optimizar, bueno, pues muchos de estos, uy, me cago en la mano, muchos de estos aspectos, ¿vale? Lo primero, recursos, habilidades o skills propios del deporte. Ejemplo, escuela de mountain bike como modelo, que tengáis como modelo una escuela de mountain bike. A la hora de, por ejemplo, si tenéis un grupo de mountain bike, un club o lo que sea, si podéis destinar, fin de semana tiene 2 días, si podéis destinar uno de los días a plantear la técnica de una manera diferente a como la habéis hecho hasta ahora, más como un modelo de escuela donde hagáis juegos enfocados a mejorar la técnica, podría ser una buena opción, ¿vale? Sobre todo con progresiones, de lo más general a lo más específico. Como he dicho antes, lo más general sería dar una curva y lo más específico sería tomar un peral, ¿vale? O incluso tomar una curva concreta, es decir, una bajada inclinada, con tantos grados, tal y cual, eso sería lo más específico. Pero primero hay que aprender a dar una curva. Si no sabes dar una curva, ¿cómo vas a dar esa curva en concreto? ¿Okay? Lo segundo, la toma de decisiones. Pues bueno, por lo global se puede trabajar de muchísimas maneras. Trabajo específico de velocidad de reacción, con dificultad creciente, establecimiento de estrategia táctica en entrenamientos que simulen competiciones deportivas. Por ejemplo, un domingo quedamos y hacemos 8 equipos de 2 personas, carrera por pareja, donde estáis obligados a hacer una táctica, es decir, una estrategia general, diferentes tácticas según el recorrido y a llevarlas a cabo. ¿A qué os va a ayudar eso? Pues a luego saber integrar esas partes que son fundamentales en vuestras competiciones individuales, incluso en vuestras competiciones por pareja, que ahora están tan de moda. ¿Okay? Luego el material, adaptar el material que utilizamos en nuestras características concretas. Y por último la performance física. Tened en cuenta todo lo comentado en el anterior apartado. No descuidéis la fuerza, porque la fuerza resulta que es el tercer predictor de rendimiento de mountain bike. Así que por cierto no lo había hecho antes, ahí lo tenéis. Importantísimo la fuerza. Así que nada, espero que la charla os haya parecido por lo menos interesante, ¿ok? Y bueno, y ahora vamos a pasar pues a que me interroguéis y me saquéis un poquito más de lo que he dicho. Sé que no es todo extensa, que a lo mejor uno cabría predisponer. Espero que más o menos haya colmado ciertas expectativas y por supuesto hay mucho más. Lo que pasa es que evidentemente para el formato que teníamos pues no da tiempo tanto a lo mejor a extenderse en esos aspectos, ¿no? De todas maneras, estoy abierto a preguntas y cualquier cosita que queráis comentar, es el momento de decirlo. Es más, aprovecharía porque seguramente aquí se saque más información que incluso durante toda la charla, ¿vale? Así que nada, os pongo a todos en el recuadro y me comentáis lo que queráis, ¿vale? Venga, empezamos. Hacemos la misma dinámica que antes y vais levantando mano. A ver quién se anima a hacer la primera. Están todos callados, la han hecho ya antes. Voy a abrir audio en general y luego ya... Mira, aquí tenemos a Sergio. Sergio. Ahora, escucha, ya tienes ¿no? audio. Sí. Sí, se te escucha. No, yo lo había escrito antes en el chat cuando estaba hablando. Sí, sí. Bueno, yo la BTT la suelo usar un poco. Sobre todo la uso cuando no tengo competiciones en carretera y hay una maratón. Y yo siempre tengo la duda de la presión en los neumáticos.
Sí. Que yo la primera vez que fui a una competición en BTT, una que me prestaron, fui a la Capitana, le metí 3 bares. No tenía ni idea. Y siempre pregunto que yo para aquí, que si es muy técnica, siempre o 1,2, o si es más rodadora, a lo mejor 1,5, siempre tengo esa duda. No sé si existe un patrón o... Vale, te explico. Mira, lo primero que creo que hay que tener en cuenta ahí es el gusto de cada uno. Evidentemente, como tú lo coges poco, tú me estás preguntando cuál es mi recomendación. Mi recomendación probablemente pueda ser muy diferente de la que te puede dar David, que es el que pone el Pocofón, que he hablado antes, principalmente porque nuestros gustos pueden ser diferentes. Es decir, yo te puedo decir, oye, pues no bajes, si no estás acostumbrado, no bajes de aquí o no subas de allí, simplemente para que estés en un término medio. Yo te voy a poner un par de casos, ¿vale? Yo conozco gente que va con 0,8 a 1,2 bares en carrera. O sea, los conozco. En mi equipo incluso han estado. Y resulta de que entre 0,8 y 1,2 la rueda flamea. No sé si conocéis ese concepto. Básicamente que prácticamente parece que que se va a desllantar en cualquier momento y parece que la llanta va a llantear todo el rato, ¿vale? Hay gente que le gusta ir así porque siente más agarre así. Yo así no siento agarre ninguno. Mi sensación es de que todo el rato la cubierta se va a ir, ¿vale? Y sin embargo hay gente que te dirá, pues así agarra más, ¿sabes? Porque yo siento más agarre. Por eso he dicho que eso es una forma de percibirlo y que depende del sentido, en este caso, táctil, kinestésico táctil, porque es el que coge, porque tienes cogido con las manos el manillar y es a través de ahí donde se traduce. También a través de los pies, evidentemente, que es el otro punto de apoyo de la bici, ¿ok? Pero yo no me imagino una competición donde la rueda delantera vaya casi en llanta. O sea, para mí sería prácticamente ingobernable la bicicleta. Es más, yo soy, para mí, de los que prefiere ir, por ejemplo, con entre 1,5 y 1,8 bares de presión en la cubierta, por simplemente el hecho de que no me inflamé nunca. Aunque pierda un poquito de agarre, supuesto agarre, en ciertas zonas, ¿sabes? Evidentemente siempre un poquito menos adelante que atrás, porque como sabréis, hay... Es un cumpleaños. Sí, voy a silenciar el micro. Es mucho más fácil que pinchéis de atrás a que pinchéis de adelante, ¿vale? Suele pasar. De hecho, que peguéis un golpe a la rueda de adelante y desllante es algo relativamente raro, ¿vale? Yo creo que me ha pasado una vez en 10 años. He visto gente muy torpe bajando que ha conseguido hacerlo 3 veces en carrera. En concreto, el año pasado, el anterior en Chelva, no me acuerdo cuál fue, vi un corredor profesional, el cual no voy a nombrar porque tampoco es plan de eso, que pinchó literalmente 3 veces de rueda delantera. Porque yo estaba allí en la zona técnica cambiando cubierta a los míos, ¿sabes? Y vi perfectamente cómo llegaba el tío 3 veces a cambiar cubierta delantera. Algún fallo estaría cometiendo. Yo no sé si de pilotaje o de presiones de neumático, porque podría ser por cualquiera de las dos, ¿eh? El pilotaje influye muchísimo, ¿eh? Pero está claro que algún fallo cometió. Entonces, mi recomendación, si yo te lo tuviera que recomendar, de 1,5 a 1,8. ¿Sabes? Si te vas a otro lado te dirán otra cosa. Pero eso seguramente, mira, eso sí que no está estudiado ni científicamente ni es dogma de fe. ¿Sabes? Nada es dogma de fe, pero eso menos. ¿Sabes? Es decir, que ahí sí que tienes que encontrar tú mismo las presiones con las que te sientas más a gusto. Y si compites poco, tenés siempre más o menos el mismo material. De una maratón para otra no cambies el tipo de cubierta. Manténlo, porque si no, nunca vas a tener una referencia clara de cuál es tu gusto. No es lo mismo 1,5 bares en una maxi que en una, ¿cómo se llaman estas? Las que eran ya, las Vitoria, ¿vale? Vitoria flamea por todos lados, tío. Vitoria lo bajas de 1,2 y vas por todos lados flameando. ¿Sabes? Para mí es una cubierta que tiene mucha tracción, pero sin embargo vas todo el rato flameando. Da sensación de peligro de que la cubierta vaya a desllantar como la lleves un poco más baja de presión de la cuenta. Sin embargo, más sí, tiene más tolerancia. ¿Ok? Básicamente, por ahí. Espero que lo haya resuelto la duda, más o menos. Estupendo, muchas gracias. Tenemos a Rubén, que va a hacer otra pregunta. ¿Rubén? Sí, hola. ¿Qué pasa, Rubén? Antes que nada decir que
corroboro lo de Chelva, que yo estuve en aquella zona técnica también, y lo corroboro. Un tío del cross, ¿no? Un tío del cross. ¿No? Buah. Madre mía. Bueno, pues lo que quería decir era que con respecto al uso de los videojuegos, me surgen varias dudas. Una es que no a todo el mundo le gustan los videojuegos y no a todo el mundo le gustan los shooters, por ejemplo. No sé si en otro tipo de videojuegos se podrían obtener los mismos beneficios de capacidad de reacción, y eso me lleva a pensar que si unos beneficios, o sea, si yo mejoro mi capacidad de reacción con un videojuego, ¿es solo en ese videojuego o qué nivel de reacción la puedo extrapolar a mi deporte? Vale. Voy por parte porque han sido 2 preguntas, ¿vale? Sí. Entonces, uno, que esté estudiado, solamente está estudiado con Counter-Strike. Es decir, no te puedo dar datos de League of Legends porque no hay, ¿vale? Intuyo que no. Intuyo que tendría que ser con un juego que se juegue de manera acelerada y que requiera de grandes velocidades de reacción, porque si no, no tendría sentido. Es decir, eso ya lo puedes discriminar tú mismo, ¿ok? Esa parte bien, ¿no? Sí. Los estudios son los que hay muy pocos estudios, además lo tengo que rebuscar porque ese estudio no lo he sacado esta vez para esta charla, sino que ya lo tenía de antes y no lo tengo en este ordenador, lo tenía en el anterior ordenador. Lo tengo que tener en alguna nube, en Dropbox o algo de eso, pero lo tenía guardado, pero no lo tengo aquí. Es de toda la información que os he dado, es el único estudio que no os podría pasar si me lo pedís inmediatamente, porque lo tendría que volver a buscar. Pero vamos, que se encuentra seguro. Vale, con respecto a la segunda parte de la cuestión, velocidad de reacción es velocidad de reacción, evidentemente. No es lo mismo un estímulo visual, un estímulo sonoro. La velocidad de reacción, evidentemente, necesita de algo que a nivel sensitivo, ¿vale?, provoque lo que sea para que tú tengas que ejecutar una acción, ¿vale? En este caso, que jugando a Counter se mejore la velocidad de reacción para otros sitios, yo estoy seguro de que sí, porque lo que está estimulando es un sentido. No sé si me entiendes. Está estimulando en este caso un sentido. En este caso, visomotor. Y precisamente el sentido mayoritario que se utiliza en el mountain bike es el sentido visomotor. ¿Okay? Por lo tanto, yo estoy seguro de que sí. No hay ningún estudio que lo corrobore, lo mismo que lo he dicho antes. No hay ningún estudio que te diga que la transferencia de jugar un shooter mejorando la velocidad de reacción haga que tú mejores tu velocidad de reacción ahí. Pero sí que hay estudios que dicen que mejora la velocidad de reacción, medidos con aparatos como, por ejemplo, Microbase, ¿vale? Microbase es el mismo sistema que BlakeSpot de luces, pero con otro tipo de... son diferentes, ¿vale? Pero es un sistema de luces. Después de jugar a Counter con un ratón, con esto de aquí, ¿vale?, mejoras tu velocidad usando luces. Es decir, hay diferencia. ¿Por qué? Porque es visomotor. ¿Okay? Lo que sí he visto es, por ejemplo, en las competiciones que hay de eSport, de juegos de carrera, sí, que tienen un setup con volante, marcha, pedales, que es muy similar a lo que es un coche de verdad. Sí que he visto que luego a lo mejor los mejores jugadores online luego han probado, porque hubo una competición hace mucho de eso, de un campeonato así, y luego los ganadores o algo así fueron a competir coches reales y digamos que mantenían esas capacidades que habían adquirido en el juego en la vida real, pero pienso que porque el setup que utilizaban de volante y demás era muy cercano a la realidad. Vale. Lo primero que tienes que tener en cuenta sobre eso, ¿vale?, es que estás compitiendo. Cuando tú juegas a coche, Fórmula 1, en este caso, vamos a poner Fórmula 1, el juego de Fórmula 1, tú estás compitiendo en 20 circuitos, que es lo que tiene el juego, ¿vale?, que siempre tienen, que tú sabes perfectamente cuál es la mejor trazada y te la aprendes, sobre todo si eres corredor profesional, y que por lo tanto estás quitando incertidumbre, nivel de incertidumbre al juego, ¿vale? Es decir,
cualquiera de esas personas en un circuito X saben que para ganar hay que rodar en 1.20, ¿vale? Y tienen las trazadas concretas ya preaprendidas para rodar en 1.20. ¿Hasta qué nivel están mejorando esa persona, por ejemplo, la velocidad de reacción? Te entiendo y he visto a Fernando Alonso hacer un circuito sin estar en un coche con los ojos cerrados de Fórmula 1. Pero si le mete a ese circuito oponentes, eso se va al traste. Sí, ¿vale? Evidentemente. De hecho, los primeros que empezaron a utilizar esos aparatos de luces para trabajar la velocidad de reacción fueron los de la Fórmula 1, ¿vale? Sí. Porque evidentemente tú vas a 300 km por hora y tienes que reaccionar justo en el momento exacto, con lo cual tienes que mejorar tu velocidad de reacción, ¿vale? Pero tienes que frenar, sabes cómo pulsas, son cositas, es un entorno muy cerrado, ¿vale? No es un entorno tan abierto como, por ejemplo, el de la bicicleta, que tienes un circuito tan largo. Vamos a poner el caso del rally. El maratón ya ni hablamos, porque el maratón encima ni siquiera conoces el recorrido, por lo cual la velocidad de reacción es determinante al 100, no, al 200%, porque no conoces el recorrido, ¿vale? Pero vamos a poner el rally, ¿sí? Sí. 5 kilómetros de circuito, la misma medida que un circuito de Fórmula 1, pero en vez de tardar 1 minuto y 20, saber las trazadas, saber más o menos referencias puntuales de dónde frenar, te tienes que aprender 5 kilómetros que se tardan 20 minutos. Y que encima las condiciones del circuito cambian mucho más vuelta a vuelta que, por ejemplo, en un circuito de Fórmula 1, que las diferentes condiciones que pueden cambiar son un poco el viento, ¿no? Que te puede a lo mejor la referencia a una frenada, pues si tienes el viento a favor, influir un poco, el viento en contra, o que llueva o deja de llover, ¿vale? Pero aquí no, aquí tienes que se formen roderas, piedras, se pone a llover, el terreno cambia completamente. Además no tiene, yo qué sé, las vueltas que le has podido dar no son 70 vueltas, 100 vueltas previas, sino que le has podido dar 2 o 3, con suerte. Eso quien llega al día antes. Es decir, al final la velocidad de reacción ya es fundamental. Es fundamental, es fundamental. ¿Qué vale el juego de Fórmula 1 para una persona que no sepa? No sé yo hasta qué punto. O sea, no sé yo hasta qué punto. De hecho, me resulta gracioso, ¿no? Que yo siempre que he jugado, cuando tú lo pones en modo dificultoso, que realmente es cuando tú tienes que jugar contra gente que sabe, bueno, no contra gente, sino contra la propia máquina, pero que sabe bastante más, la gente suele estrellarse en la primera curva, no termina la carrera, reinicia el campeonato, o sea, bueno, en definitiva, cosas que al final hace que no tenga tanta incertidumbre. ¿Podría valer una herramienta? Sí, pero no está medido, ¿vale? Te digo que ahí no está medido. En punto sí. Y transferencia tiene seguro. Estupendo. Tenemos otra pregunta de Cristian, que no puede levantar la mano. Dice, ¿Cristian? ¿Tengo micro? Sí, tiene. Bueno, José, quiero darte la enhorabuena y darte las gracias por ayudarnos al Club de Lora en esta charla, ¿vale? Y una preguntilla, hombre. ¿Hay algunos ejercicios específicos para poder mejorar el factor riesgo? Vale. Hostia. Sí, porque yo hago mountain bike, yo hago mucho mountain bike. Yo lo sé. Y me sigo bloqueando a la hora de ciertas zonas. Es verdad que me sé más o menos, que si piernas semiflexionadas, más o menos la teoría se la sabe uno, pero es que hay zonas donde hay algún ejercicio donde puede trabajar o algo, aconseja algo. Voy a empezar por lo primero. Ayer se lo dije a Fran. Si no sabes hacer algo, es precisamente por eso, porque no lo sabes hacer, porque no tienes el recurso, ¿vale? Si tuvieras el recurso, lo harías. También se lo dije por ejemplo, a David hace tiempo, ¿no? David sabe que a mí, ahora mismo, me da miedo saltar. No es que me dé miedo saltar, es que no sé saltar ahora mismo, ¿vale? Por así decirlo, se me ha olvidado, ¿vale? Puede parecer un poquito raro este concepto, pero realmente es así, ¿sabes? Realmente es así. Tengo que reaprender a saltar. No reaprender a saltar en sí, sino tener el recurso que me permita saltar con seguridad. Porque todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer con seguridad. ¿Ok? En mi caso está claro, ¿no? Me he llevado 7 años donde he cogido la bicicleta de manera muy intermitente, donde además me puse en 100 kilos. Pues evidentemente lo primero que tengo que hacer no es irme a saltar, o sea, evidentemente.
tendré que readquirir recursos. Dime cuántas veces has entrenado la técnica, por ejemplo, en un llano con cono en tu vida. Yo nunca. Nunca. Es decir, Nunca. nunca ninguno de los que habéis aquí, excepto los que habéis estado, por ejemplo, conmigo en la escuela, se habéis dedicado a desarrollar las skills, que es lo que he dicho antes, o esas habilidades mínimas que hacen falta para poder saltar. Sí. ¿Sabes hacer el caballito? No. Bueno, sé subir un bordillo, sé andarme con una rueda, no sé. Andarme con una rueda, no sé. Vale. Si no sabes hacer el caballito, por ponerte un ejemplo, no sabes darle a la bicicleta ciertos mecanismos de impulsión para superar ciertos obstáculos. ¿Vale? Es necesario. Es como si eres futbolista y no sabes darle patadita a un balón. ¿Vale? Y tú dices, ¿yo para qué quiero darle patadita a un balón? Pues a lo mejor al lado de un córner recibe y tiene que darle 3 pataditas a un balón para que el rival no te lo... O sea, aconsejaría un día en semana, por ejemplo, dedicarlo a mejorar las skills, las habilidades. ¿Sabes? Por supuesto. Evidentemente. Vamos, totalmente. ¿Vale? Y además con progresiones. ¿Vale? Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Una clase de curveo. Tan fácil como un curveo, ¿vale? Se empezaría en un llano, con 4 conos, ¿ok? Donde lo primero que hay que aprender es cómo se traza una curva. ¿Cómo se traza una curva? Nosotros teníamos un concepto que era el fuera, dentro, fuera, ¿no? El irnos a la parte externa, pasar por el vértice y nos volvemos a ir fuera para aprovechar todo el rango de la curva. Eso se puede hacer hasta en un sendero. Eso luego lo tienes que extrapolar a los senderos. ¿Por qué? Precisamente porque el permitirte ir desde la parte interna del sendero hasta la parte externa del sendero, lo que te da margen para poder empezar la fase de impulsión del pedaleo cuando sales de una curva. Que puede parecer una gilipollez, pero es que no es lo mismo, como he dicho antes, empezar a pedalear en el 70% de la curva, que esto lo dije al principio de la charla, ¿vale? Que te vas a ahorrar una cantidad de vatios en la aceleración después de la curva brutal. O sea, brutal. Tú a lo mejor después de cada curva tienes que acelerar a 800 vatios y yo con que acelerar a 500 ya salgo igual de rápido que tú. Sí. Y eso te va a hacer ganar o perder. ¿Vale? ¿Dónde tienes problemas tú concretamente? No sé, por decir algo. Escalón. Un escalón que viene detrás de una curva, que viene detrás de tal. Oye, si ni siquiera sabes hacer la curva del todo bien, imagínate si te pongo un escalón detrás, se te amontona el trabajo. Se te amontona completamente. Empieza, oye, velocidad de reacción. Trabaja también la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber, anticiparte, el concepto de anticipación, que después del escalón viene la curva, si haces bien y tienes buena velocidad de reacción, pasas de una a la otra y tu patrón motor lo hace correctamente. Si tu velocidad de reacción no es buena, después de la curva, baja el escalón de aquella manera y puede pasar lo que pase. Pero básicamente eso, con progresiones. Yo os animo, mira, el otro día estuvimos haciendo, antes de que esto pasara, hicimos un primer día de técnica, entre comillas, con los niños de la escuela, ¿vale? Que son unas jornadas que hacemos gratuitas para la gente de la escuela y que lo que se hace es que para que la gente externa pueda venir, pues hace como un pequeño donativo, ¿vale? Que ese donativo va íntegro a las arcas de la escuela y del equipo, para subvencionar, para que la escuela tenga más calidad y para que el equipo tenga más calidad luego cuando sale fuera, ¿vale? Para ayudar a gente que tiene como máximo sub-23, ¿ok? ¿Qué pasa? Fue una jornadita de un par de horas, creo que Manuel ¿estaba Manuel Tenorio quizás? Por ahí, levanta la mano si estaba, ¿no? Vale. Con conos en el suelo, haciendo zigzag. Y resulta de que vino gente externa que no había estado en la escuela, que era relativamente eficaz porque pasó la zona de zigzag muy rápido, ¿vale? Pero vimos casi caídas, derrapes con la rueda trasera porque no sabían controlar, los timings mal ajustados a la hora de curvear. Y sin embargo, gente que sí que estaba en la escuela, niños de alevines, que pasaban las curvas súper redondas, trazadas perfectamente. ¿Por qué? Pues porque tienen el recurso. ¿Lo podrán hacer más rápido en el futuro? Evidentemente, dale tiempo, ¿sabes? Pero ya tienen el recurso. ¿Ok? Espero que eso más o menos conteste un poquito lo que...
Sí, sí, sí. Muchas gracias. Tenemos aquí a Manu, que Manu quería hacer también una pregunta. ¿Manu? Sí. Sí. Mira, ¿se escucha? ¿Se oye? Sí. José, el tema del tamaño del manillar en mountain bike, ¿por qué lo hacen ahora tan grande? Vale. Mira. Poner de 780 milímetros. Vale. Lo primero es porque hay que vender. Cualquier cosa que pase en el mercado de la bicicleta, evidentemente hay que vender. ¿Okay? Buscaba la parte científica. Sí, vamos ahora a la parte de desarrollo del material. Las primeras mountain bike no eran más que evoluciones de una bicicleta, primero de carretera, que se convirtió en bicicleta ciclocross, que pasó a una bicicleta de BTT básica, porque al principio de los años 2000 las bicicletas de carretera estaban infinitamente más evolucionadas que las bicicletas de mountain bike. De hecho, yo considero que la evolución real de la bicicleta mountain bike ha sido en los últimos 10 años. Aparición de ejes pasantes, freno con mouse, un montón de cosas, ¿no? Lo segundo, han salido artículos científicos hablando de que manillares más anchos permiten que la musculatura inspiratoria trabaje muchísimo mejor y que incluso el consumo de oxígeno no se vea repercutido. Es decir, sin pasarnos tampoco de ancho, a ver si ahora vamos a poner el manillar de un ancho. Dentro de un mínimo, es decir, yo creo que el mínimo está sobre los 67, por ahí, dentro de un mínimo ya es un poquito gusto de cada uno, ¿vale? Lo que está claro es que si tienes una espalda como la mía, que yo de envergadura soy muy grande, ¿vale? No puedo poner 67 tampoco. ¿Por qué? Porque mi sensación es de que estoy doblando el manillar en cada curva y eso tampoco puede ser, ¿vale? Yo tengo que buscar un equilibrio. A mí, por ejemplo, mi sensación es que el manillar más equilibrado para mí está sobre unos 74 centímetros aproximadamente. Para mí, si tuviera que aconsejarle, por ejemplo, a David, que está aquí en la foto, en la cámara también, que lo conozco perfectamente por el equipo, pues yo diría que para David, que es una persona bastante más bajita, aunque tiene cierta corpulencia, porque tiene cierta espalda, que es verdad que no es un tío muy alto, pero es un tío bastante anchito, sobre los 70 centímetros podría estar bien, más o menos, para él el manillar. Ya depende un poquito también de tu envergadura. Yo lo que tengo que tener claro es que el manillar te tiene que permitir tumbar en la curva. Tumbar con un manillar muy estrecho es muy complicado. Muy complicado, por lo menos a mi parecer, en mountain bike. De hecho, se desecharon los manillares estrechos. ¿Ok? Además, un fallo con un manillar estrecho, es decir, que el problema no es que no te permita curvar, el problema es que como gires el manillar, se acabó con un manillar estrecho, porque un pequeño giro realmente es un giro muy grande, porque el manillar es muy pequeño, ¿vale? ¿Puede llegar a dominar? Se puede dominar, por supuesto. No, el manillar con un manillar tan pequeño. Ah, bueno, seguramente que sí, señor. Vale. Otra cosita, ¿y merece la pena la tija telescópica? ¿A nuestro nivel? ¿A nuestro nivel, a mi lineal, por ejemplo? Para maratón. Lo tengo clarísimo, que no. Según también, evidentemente, en Cartaya, ¿vale? Como he dicho antes, no penséis solamente en la tija telescópica para una zona totalmente hacia abajo. No. El que conozcas, por ejemplo, el maratón de Cartaya, la zona de Piedras Gordas, que tiene muchísimas zonas relativamente llanas, pero llenas de trialeras llanas que tiene mucha piedra y demás, el tener una tija telescópica te hace que no vayas pegando culazos, por así decirlo, con la parte trasera cuando vas subiendo de una piedra, ¿vale? Y evitar, por ejemplo, el riesgo de pinchazo. En cierta zona llevar el asiento un poquitito más bajo de lo normal te puede llegar incluso a beneficiar a la hora de la conducción para el pilotaje. Yo os digo lo siguiente. Maratones o rallies con bajadas muy largas, tija telescópica, sí. Maratones o rallies con bajadas cortas, evidentemente no. Vale. Os pongo un ejemplo. Chelva, este mismo año. De los 15 primeros élites masculinos, la élite mundial en el circuito, David sabe cómo es, prácticamente de los más técnicos que hay de rally en España, ¿vale? Por los saltos que han hecho y por las cosas que han hecho, de los 15 primeros había 3
con tija telescópica que la utilizaran, ¿vale? Porque encima había gente que llevaba tija telescópica y no la utilizaba, ¿vale? Habría que preguntarse por qué, ¿no? Primeramente por el coste-beneficio. Si tú, justo antes de un salto, tienes que parar, bueno, pararte entre comillas, tienes que coordinar un movimiento que requiere de una velocidad de reacción que no has adquirido, porque no te has parado a adquirir velocidad de reacción, como he dicho antes, y tienes que hacer un movimiento que te va a costar un tiempo concreto en realizarlo, por poco que parezca, ¿vale? Por poco que parezca, solamente para hacer 10 metros, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor no es conveniente. ¿Bajadas largas? Sí. ¿Bajadas cortas? No. ¿Vale? También donde beneficia, evidentemente. Si una bajada corta, pero tiene una entrada limpia y tú ya vienes ligeramente en bajada y puedes pararte un momentito a bajarle y seguir para adelante, sí. Pero precisamente en ese circuito, con tantas zonas enlazadas para arriba y para abajo, un desastre. Lo de la tija telescópica, un desastre. Era lamentable ver a algunas personas profesionales pararse literalmente a bajar la tija telescópica en medio de la bajada más complicada del circuito y casi despeñarse en el siguiente salto porque tienen que llevar la tija telescópica abajo. No tiene ningún sentido. Ahí, en ese momento concreto, no tiene ningún sentido. Hay otros sitios en los que sí. Básicamente eso. Estupendo. Ahora mismo no hay más preguntas. Voy a abrir todo el audio por si hay Al palo alguien de la que tenga muchacha. alguna pregunta. Es que no ha puesto, en el banco no te permite poner más que una serie de conceptos. Hola. Y luego está el correo con el pago y con los datos y con todo, cojones. A ver, nos estamos escuchando a todos y estáis todos con el micro abierto. Es que necesita 4 ¿Alguna personas pregunta? para todo, cojones. José. Pero que, mira, aquí tengo otra webinar para el martes 28. No sé quién es este para silenciarlo. Soy yo, Julio. Vamos a silenciar aquí. Estupendo. Creo que Julio estaba preguntando. Estamos los dos solos en audio. Sí, pero creo que Julio estaba preguntando. ¿Quién? Julio, creo. Julio, un momento. Creo, ¿eh? Un momentito. Aquí, reiniciar. Con el jaleo no me enteraba. Julio, ¿tienes audio? José, darte ante todo la enhorabuena, hombre, por tu charla y las gracias, hombre, por ayudarnos y echar esta tarde tan amena. El tema ese del videojuego, yo lo que veo que es muy bueno para el estímulo visual, claro, para la toma de decisiones cuando ves algo, una curva, una gravilla, un boquete aquí, para tomar la decisión rápido. Sí. Pero yo me refería al tema de propiocepción, porque al final y al cabo tienes que trabajar los dos estímulos, tanto el aferente como el eferente. Entonces, al fin y al cabo es un deporte, a mí me recuerda mucho al snow, al esquí, que al final es muy práctico, tienes que ver en tu cuerpo cómo reacciona cada terreno, cada circunstancia, digamos. Sí. Y hombre, un entrenador te puede decir cómo colocar el cuerpo, el centro de gravedad, pero al final lo tienes que vivir en el terreno. No sé si me explico. Sí, por supuesto, no, pero cuando yo digo lo del videojuego es una herramienta más. Pero sí, claro. No... Con eso trabaja el estímulo visual ante una curva, decide cómo poner el cuerpo, cómo frenar, cómo rápidamente, digamos. Pero al fin y al cabo... Lo que te ayuda básicamente, esa velocidad de reacción es, oye, viene una curva, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Mira, cuando tú conoces el terreno, ¿vale? Hay artículos científicos que ya demuestran que tú tienes una decisión tomada 7 segundos antes de que la cosa pase, ¿vale? Incluso antes de verla, ¿ok? Es decir, si tú conoces el terreno... Pero no opina que es porque lo has vivido, esa experiencia de cómo reacciona la gravilla, cómo reacciona la arena... Precisamente por eso, ¿vale? Estamos hablando de una situación que ya has vivido, ¿ok? Tú ya tienes tomada tu decisión incluso hasta 7 segundos antes, ¿ok? Eso dicen algunos científicos con sus diferentes artículos. Tienes, por ejemplo, un vídeo muy enriquecedor sobre eso de neurociencia en redes, en lo que era lo que hacía el Punset, ¿vale? El Eduard Punset, que tiene el programa Redes,
pues hay uno de los capítulos que habla precisamente sobre eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es sobre experiencias ya vividas, ¿ok? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, de pronto, ¿vale? Tienes un momento en el que la rueda se te va la rueda, no es lo mismo tener una velocidad de reacción de 600 a 700 milisegundos que de 400 milisegundos. ¿Comprende o no? Ese es el trabajo de propiocepción que yo te hablo. No, eso no se basa en la propiocepción. Se basa Si en la se te va la propiocepción. rueda, tú tienes que saber cómo reaccionar, cómo tu cuerpo, no sé si me explico. Sí. Para mí eso sí es propiocepción, porque tu cuerpo experimenta un desequilibrio. Correcto, son mecanismos que tiene que reaccionar rápido. Correcto. Pero, aunque la vía es la misma, si tú has trabajado la velocidad de reacción no la tienes que ver como una capacidad física que depende de la musculatura, ¿vale? Depende íntegramente del sistema nervioso, ¿ok? Y por lo tanto, depende de los mecanismos, entre ellos el propioceptivo, ¿vale? Yo creo que van de la mano, pero bueno. Correcto. Van conjuntos. Por eso te digo que no es lo mismo. Aunque tú lo hayas vivido, evidentemente lo has vivido, lo hemos vivido tú y yo. Ponte que somos tú y yo, ¿vale? Yo juego Counter y tú no juegas Counter, ¿vale? En este caso, por poner un ejemplo. ¿Quién tiene, con las mismas cualidades o skills o habilidades, quién tiene más posibilidades de salvarse de esa caída en la grava? ¿Tú o yo? Simplemente por haber jugado un videojuego. ¿Lo comprende o no? Sí, porque sí, mi velocidad claro, de reacción, mi capacidad para, después de haber recibido una señal a través de un sentido, ¿vale? ¿Ok? En este caso, al final, el sistema propioceptivo lo que hace es un sentido más, ¿vale? Mi capacidad es infinitamente mayor de transferir y devolver una ejecución de un patrón motor que me salve de eso, mucho más rápida, ¿vale? En concreto, entre un 30 y un 40% más rápido. Simplemente por eso en concreto. O sea, por eso digo, sí, evidentemente hay que tener la experiencia. En eso estamos. Todo el mundo sale a entrenar al campo con la bicicleta. Sí, pero si yo, por ejemplo, veo súper positivo el tema de las escuelas, por ejemplo, la que tenéis vosotros, porque te indican cómo colocar tu cuerpo, pero después vais a la práctica. No te lanzas al campo a las dificultades solo, en el que al fin y al cabo aprendemos a base de caída. No sé si me explico. Haciendo práctica con vosotros te puedes caer, pero hombre, vas poco a poco. No, que va, tomamos muchísimos riesgos, ¿eh? Y de hecho nos caemos muchísimo. Recuerdo el caso, ahora llámame psicópata, pero recuerdo el caso de una persona que se nos cayó en una bajada y se seccionó el tendón del cuádriceps, ¿vale? Seccionado. De hecho, a día de hoy la chavalilla está, entre comillas, un poquito coja. O sea, porque se toman riesgo, evidentemente. Ahí está la experiencia también, evidentemente. No significa que nosotros solamente entrenemos en el plano y tal. No, nosotros vamos al monte. Pero lo que yo me refería es que seguimos una progresión, ¿sabes? Porque muchas veces veo gente que a lo mejor se ha hecho 2 sendas, senda me refiero a 2 senderos, tal, y de pronto se va a bajar la bajada del mogote de 10 kilómetros por sendero. Y digo, coño, o sea, ¿dónde va ese tío? El salto de nivel es muy grande, ¿verdad? Pues, es un ejemplo, pero es que es una realidad. O sea, oye, ¿dónde vas? ¿En qué cabeza cabe que tú hagas eso? O sea, eso no sigue ningún principio de progresión. Es más, se habéis saltado, la mayoría de las personas que habéis estado en la charla, se habéis saltado todos los principios de progresión. Que en este caso sería empezar por la escuela. Tú en el fútbol, al principio, haces, por ejemplo, haces un mini fútbol, que sería, por ejemplo, el 5x5. Luego vas a fútbol 7. Son actividades reducidas, con una incertidumbre reducida, con un campo más reducido, ¿vale? Haces cosas que no tienen nada que ver con el partido en sí de fútbol, ¿vale? ¿Para qué? Para desarrollar las habilidades o skills, que es lo que he dicho antes. Y ahora, la forma en la que tú enlazas esas habilidades o skills, lo más rápido posible, se basan en la toma de decisiones, que es lo que te he comentado luego.
Sí, hace falta experiencia, claro que sí. Si una cosa no quita la otra. Lo bonito sería tener toda la experiencia posible conjugada con la mejor progresión posible para hacer eso. Es como un proceso de entrenamiento, de planificación de entrenamiento como tal para rendir más. Por ejemplo, cuando yo o Javi ponemos entrenamiento a las personas que entrenamos, seguimos un principio de progresión desde que se empieza. Ya no solamente cada temporada, sino desde que empiezas a entrenar a una persona hasta el 5.º año que estás entrenando con ella. No se entrena lo mismo del todo. Hay años que ya intentan meter estímulos nuevos. Si la persona tiene tiempo disponible, porque no es lo mismo Carlos Alonso, que está ahí en la foto, que tiene 1 hora y poco, o sea, que una persona que tiene todo el tiempo disponible del mundo. El primer año a lo mejor tu total de horas son 500 horas al año y en el 5.º año estás ya por 800 horas o lo que sea, o sea, anuales. Por eso digo, siempre progresión, indispensable. La progresión te va a llevar a la experiencia, evidentemente. Vale, por otro lado, no sé si has dicho ya tu opinión sobre las dobles, el tema doble rígida, sí. y sobre cuando se pasó a monoplato, si estás de acuerdo con monoplato. Yo creo que muchas veces como la condición física la cagues un poco en qué pones de plato y no tengas el piñón grande, digamos. Sí, claro. Hay veces que el ritmo de subida no te acompaña, si hay muchas personas, una maratón y demás, no te acompaña, y yo no le veo que haya venido bien el tema del monoplato si no te acompaña la condición física. El monoplato, sobre todo, a todo el mundo tenga la condición física que tenga, le quita recursos. Es decir, le quita, por así decirlo, a eso me refiero. Cantidad de desarrollos a utilizar en una subida. Es mucho más enriquecedor un doble plato con una piñonera del 11 al 32, sinceramente, que un monoplato del 10 al 12. Pero es algo menos pesado el monoplato, evidentemente, a lo que ha marcado la tendencia del mercado. Es decir, ya no vamos a volver atrás. Además, por experiencia te digo que he tenido muchísimos problemas con el desviador, que por mucho que intentes tener la bicicleta siempre a punto y demás, en competición el desviador te puede fallar. Sí, da problemas, sí. Tema de barro, tema... Correcto. Yo recuerdo un Open de España que iba al 5.º sub-23 o así. No era la mejor carrera de mi vida, he tenido un Open de España donde he ido mejor, pero sinceramente, hostia, se me rompió el desviador y eso ya no tenía arreglo. El problema es que me jodió totalmente la carrera. Me tuve que retirar. A día de hoy esa rotura se ha eliminado. Sí. Y es un cambio menos de cadera. Y en cuanto a lo de doble o rígida, lo he comentado antes. Yo creo que depende más del tipo de carrera que compita, eso por un lado, de tu nivel, ¿vale? Una persona que no anda nada y compite carreras que son mayormente de pista, yo no le veo el sentido a la doble, sinceramente. Si lo que buscas es el rendimiento, si lo que buscas es el confort, pues puede ser, o sea, podría ser. Pero si buscas el rendimiento, desde luego no. O sea, luego, a nivel mundial, a nivel Copa del Mundo, lo que monte Nino Schurter o lo que monte el que sea va un poquito en función a lo que marca el mercado, sinceramente. Yo recuerdo la primera Expo doble que montó Nino Schurter, 29, y ese tío no se montó ahí porque quería, ¿sabes? Sinceramente, no se montó ahí porque quería. Igual que la primera vez que cogió la 29, él no estaba completamente convencido, porque la 29 Expo todavía no estaba desarrollada. A él le gustaba la 27,5. No sé si os acordáis de aquello. O sea, son cosas muy particulares. Y bajo tu opinión, ¿por qué fue un fracaso lo de 27,5? ¿Porque no estaba ni en un terreno ni en otro? Pues yo no sabía decirte, pues no soy ingeniero, pero es verdad, y yo te lo puedo decir de mi propia experiencia, yo tuve una 27,5. Yo fui de los pocos que tuve una 27,5 así medio decente. Yo gané un montón de carreras con la 27,5 en Sevilla, provinciales y demás. Y a mí me encantaba, porque era una conducción parecida en cuanto a manejabilidad, entrada en curva y demás, a la 26, pero que te ofrecía muchísimas cosas de la 29. Yo, por ejemplo, de la 29, lo que he notado muchísimo es la capacidad de agarre, ¿vale? Incluso la seguridad, el aplomo que tiene en la bajada recta con velocidad.
joder, una bajada recta que se coja muchísima velocidad, el aplome que te da una 29 no te lo daba la 26. La seguridad, sí, te da bastante más seguridad. Yo no pasaría otra vez a 26, vamos. No, yo tampoco. Lo tengo claro. Estupendo. Bueno, José, muchísimas gracias. Nada, hombre. Estupendo. José, pues si te parece, vamos a dar por concluida la charla porque llevamos ya prácticamente 2 horas. Bueno, ¿Sabes? Y creo que ya no hay... Si hay alguna pregunta de última hora, ¿alguien que levante la mano? Pues nada. Pues desde el Club Laureus Triatlón, muy agradecidos por tu charla. Ha sido un placer, un auténtico placer tenerte aquí, contar contigo hoy. Y de hecho, simplemente me voy al hecho de habernos ido a 2 horas de charla. La verdad que muchísimas gracias, José. Nada, a vosotros. Abro audio porque os podéis despedir. Un momentito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, José. Cristian, paquete. A los dos. Paquete técnica, cabrón. Gracias, José. Venga, señores. Mariquita. Bueno, gracias. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, José. Yo ya terminé.